Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Madre Paso a Paso. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Estamos en casita, estamos conectados para brindarte la mejor información. Si estás embarazada, pues este es tu video para informarte en esos primeros 3 meses de embarazo. ¿Qué está pasando? Y para eso tenemos de invitada a la doctora Giselle Fernández. Ella es ginecóloga, especialista en fertilidad. Hola, doctora. Hola, hola Nasira, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena? Ay, ya tú sabes, si usted escucha algunos perros y pajaritos, estamos en vivo. Bueno, lo mismo te digo, o sea, si tú escuchas un bebé, si esta reunión se interrumpe por un bebé, es que tengo un bebé en casa. Qué bueno, qué bueno. Doctora, vamos a hablar sobre los primeros 3 meses de embarazo. ¿Qué está pasando? Y me gustaría preguntarle que con respecto al tamaño del bebé en esos 3 primeros meses, que hablemos 1, 2 y el tercer mes. Ok, fíjate, es relativamente pequeño. Un bebé a las 5 semanas tiene el tamaño de una semillita, para compararlo de una forma que los pacientes puedan más o menos o sea, ver qué tamaño tiene. O comparar, luego a las 8 o 9 semanas tiene como el tamaño de un frijol, de un frijolito, y ya a las 12 semanas, que es el tercer mes de embarazo, tiene el tamaño como de la mitad de un plátano. ¿Ok? Si lo digo en centímetros, los pacientes se van a quedarlo, o sea, no van a saber comparar con qué tamaño, o sea, qué tamaño va tomando el bebé. No, el mejor ejemplo lo acaba de hacer usted. Y esto es bien importante. ¿Cuándo el embrión se convierte en feto, doctora? A partir de la 10ª semana de embarazo. O sea, a partir de las 10 semanas ya no hablamos de embrión, sino hablamos de feto. Ya es el desarrollo fetal. Las primeras semanas de embarazo, o sea, hasta la 10ª semana de embarazo, lo que se forma es el embrión. Y a partir de la 10ª semana, lo que ocurre es el desarrollo de esos órganos. O sea, el feto empieza a desarrollar sus órganos y a madurarlos. Por eso es ya el periodo fetal. ¿Cuáles son los síntomas? Hablemos de los síntomas, porque muchas de las mujeres que dicen, bueno, y reciben esta noticia de que estás embarazada, van contando los días y van diciendo, bueno, siento esto o aquello. Me gustaría que usted me hablara de los síntomas principalmente del primer mes de embarazo. Sí, mira, eso varía mucho dependiendo de la paciente, porque no todas las pacientes tienen un síntoma cardinal, o sea, un síntoma X de embarazo. De hecho, el primer síntoma es la menorrea o la ausencia de la menstruación. La mayoría de pacientes, al ver la ausencia de la menstruación, entonces procuran hacerse una prueba de embarazo y ahí es donde notan, bueno, se enteran de que están embarazadas. Muchas pacientes a veces al no ser tan regular con su menstruación, entonces se olvidan de que esa era su fecha de menstruación y ahí es donde empiezan a sentir náuseas, vómitos y dicen, recuerdo que no me llegó la menstruación, déjame hacerme una prueba. Pero realmente el primer síntoma de embarazo es la ausencia de la menstruación. Y la paciente entonces acude a su médico o se la hace por su propia vía, una prueba de embarazo que ya se puede, o sea, la beta-HCG en sangre da positiva, de hecho, antes de la primera falta. O sea, no tiene que haber una ausencia para tú saber si estás embarazada. Porque generalmente empieza a determinarse 10 días después de la fecundación. Sí. Y de hecho, muchas pacientes que están en búsqueda de embarazo se desesperan, no esperan y dicen, ay, ya mañana me llega, pero yo me lo voy a hacer hoy, a ver qué tal. Se la hacen y efectivamente da positivo. Entonces, uno de los primeros síntomas es la menorrea o ausencia de la menstruación. Luego de la ausencia menstrual, bueno, ocurren los típicos síntomas que no le dan a todas las pacientes, como son las náuseas y los vómitos. Eso es lo más típico. Pero eso ocurre en la mitad de los embarazos. El hecho de que a ti no te den náuseas y vómitos en tu primer trimestre no quiere decir que algo va mal con tu embarazo.
Simplemente tú eres de las afortunadas que no te dio náusea ni vómito. Es importante porque no a todas le da esas náuseas y vómitos. Exactamente. Entonces, fíjate una cosa, Nasira, el embarazo es no se manifiesta de la misma manera en todas las pacientes. Hay pacientes que manifiestan síntomas, por ejemplo, alteración del gusto. Hay pacientes que empiezan como con un capricho en el apetito. Sienten el deseo de comer un alimento X o de comer ciertos alimentos y empiezan a tener un rechazo a otros alimentos. Entonces, por eso ellas se dan cuenta que eso no es típico en ellas y dicen, hay algo raro. Se acuerdan que también no han visto su menstruación y efectivamente es un signo de embarazo. También pasa que muchas de ellas, ese síntoma, esa alteración del apetito o del gusto, lo presentan semanas después, en el segundo trimestre o a final del primer trimestre, es decir, a partir de la 10ª semana de embarazo. ¿Por qué la sensibilidad en los pechos cuando están embarazadas? Sí, hay un aumento de la sensibilidad y del tamaño mamario. Eso es por las mismas hormonas del embarazo, tanto el estrógeno como la progesterona. Y acuérdate que las mamás se van preparando para lactar ese bebé que viene a final del embarazo. Entonces, ese es un síntoma importante. Muchas de las pacientes, ¿qué pasa? Que lo confunden con el síndrome premenstrual. Porque inmediatamente hay un embarazo, empieza lo que es un aumento de la turgencia, de la sensibilidad y del dolor mamario. Entonces, las pacientes dicen, ay, me va a llegar la menstruación, pero no es la menstruación, es el mismo embarazo. Y eso se da porque hay un aumento tanto del estrógeno como de la progesterona. ¿Tiene que ver algo de la progesterona y el cansancio que le dan a muchas mujeres en esos primeros 3 meses? Que no se le quita un sueño. Sí, sí, mira, el cansancio también, o sea, eso puede ocurrir. La misma progesterona te produce un aumento del sueño, tanto la que produce tu cuerpo como la que tú utilizas. Muchas veces nosotros ponemos progesterona como suplemento para mantener el embarazo, porque la progesterona es la que se encarga de mantener el embarazo en las primeras semanas hasta las 12 semanas. ¿Qué pasa? Que a veces la progesterona la produce el cuerpo lúteo, que es donde sale el óvulo, antes de producirse el mismo embarazo. Si nosotros consideramos que la paciente tiene algún riesgo, que puede tener alguna deficiencia de progesterona, entonces nosotros colocamos progesterona, pero esa progesterona causa cansancio en la paciente, o sea, causa como un sueño en la paciente. Pero también hay que recordar que las pacientes tienen una anemia que es fisiológica del embarazo. ¿Qué pasa? Que aumenta en sangre el volumen, más no aumenta la parte globular, o sea, los glóbulos rojos no aumentan, y esa anemia se le llama anemia fisiológica porque aumenta la parte líquida del embarazo, y la hemoglobina entonces disminuye. Y eso también, al disminuir un poco la parte, también si es por nutrición, puede haber una anemia de base o puede haber una anemia adquirida durante el embarazo, también contribuye a que la paciente se sienta un poco cansada. Por eso siempre nosotros reforzamos la parte nutricional de la embarazada. Sí. Hablando de eso de nutrición, como hablamos al principio de que a muchas comienzan a no gustarle algo o a cambiar de alimentos uno por otro. ¿Qué hay de cierto? ¿Mito o realidad, doctora? Los famosos antojos. Sí. Mira, la embarazada tiene una hipersensibilidad de rechazo y eso es cierto. O sea, a ella le cambia el gusto por alimentos, pero también tiene un gusto caprichoso. O sea, claro, no es que yo quiero a las 3 de la mañana un chicharrón o quiero, no es así, sino que hay alimentos que simplemente le atraen más y eso es hormonal. Y hay alimentos que simplemente no le gustan. Y no es mentira, o sea, eso es propio del embarazo. O sea que, pero lo que no es cierto es que al bebé le sale una manchita porque yo me antojé de una paella y no me la comí. Eso no tiene ninguna conexión. Pero sí, de repente, si la paciente tiene una atracción, por ejemplo, por los mariscos, es cierto, o sea, sí hay un gusto definido, un gusto caprichoso, como dicen los libros. Con respecto a esos 3 primeros meses,
¿Se puede sentir o no al bebé? Porque hay muchas mujeres que dicen, ay, yo me sentí como cuando a mí me va a llegar la menstruación. Otras dicen, sentí como una culebrita, rápido. ¿Qué hay de cierto? Si a los 3 primeros meses se puede sentir los movimientos. Sí, fíjate, la que te dijo que tenía un dolor, como que le va a llegar la menstruación, es cierto, pero eso no es el bebé. Hay un dolor característico que es tipo punzante y es repentino en hipogastrio, o sea, en bajo vientre, que siente la mujer embarazada en los primeros meses de embarazo, principalmente en los 3 primeros meses. Ese dolor es temporal, es momentáneo, es tipo punzante. ¿Ok? Y no es discapacidad, el paciente lo siente, puede seguir trabajando, es como una pequeña molestia, pero ese no es el bebé. Los 3 primeros meses no se siente el bebé, no se siente el bebé se siente después del 4.º mes, al 5.º mes. Con las primerizas es un poquito más tardío porque no lo saben identificar. Se identifican mejor a las 20 semanas de embarazo. Mientras que en las que ya no son primerizas, que son multíparas, que tienen su segundo o su tercer bebé, desde las 16 semanas lo identifican perfectamente porque ya tienen la experiencia de su primer embarazo y lo sienten mucho más temprano. Puede Pero uno, no lo los 3 siente. primeros meses no se sienten, no. Esa es la ilusión también del embarazo. Que todas se ilusionan, tú sabes, entonces eso es muy normal. En esos 3 primeros meses, doctora, la embarazada puede hacerse tratamientos químicos, es decir, teñirse, lo que es aparte de eso de descoloración del pelo. Sí, hay específicamente ciertas preparaciones que no tienen, por ejemplo, amoníaco, que no le hacen daño a la paciente embarazada y perfectamente sí se lo puede hacer, o sea, sin ningún tipo de problemas. ¿Qué hay de cierto o no, doctora, con respecto a que las embarazadas en los primeros 3 meses no puede ir a una playa o piscina? No, eso es, si no tiene ninguna contraindicación, si no tiene amenaza de aborto, si no tiene sangrado, si no tiene dolor, perfectamente puede ir, bañarse en piscina, hacerse baño de inmersión, no hay ninguna contraindicación. Lo que pasa es que en pacientes, por ejemplo, que tienen ya un embarazo de alto riesgo, uno limita las actividades que pueden ser riesgosas para ellas. Por ejemplo, si tú eres una paciente que está embarazada por encima de los 40 años, si eres una paciente que tiene hipertensión, que tiene algún riesgo asociado al embarazo, tú tienes que cuidar ese embarazo y no permitirle todo tipo de actividades, sino mantener a esa paciente en reposo. Pero si es una paciente que no tiene ninguna contraindicación, perfectamente puede ir a su playa, puede ir a su piscina sin ningún problema. Esto es importante saberlo porque eh, las mujeres embarazadas en los primeros 3 meses dicen que tal vez sean las olas que pueden causarle daño. No, 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 porque de hecho hay pacientes que hacen ejercicios las primeras semanas de embarazo y Exacto. eso tampoco tiene contraindicación. Lo que tú no puedes hacer es un ejercicio de alto impacto que te permita hacer un esfuerzo mayor al que tú haces sin estar embarazada, porque esa fuerza se centra en el abdomen y eso puede tener alguna repercusión, ¿ok? En el embarazo. Claro está, las primeras 12 semanas del embarazo son las más, eh, como la de más cuidado, pero el 80% de los abortos en esta semana son a causa de malformaciones cromosómicas. O sea, tú tienes que tener un cuidado, obviamente, siempre y cuando los casos se individualizan, porque no todas las pacientes tú las vas a tener en reposo, le vas a quitar los ejercicios, le vas a quitar las actividades físicas, sino aquellas que ameriten ese cuidado, porque tengan algún riesgo o porque tengan alguna enfermedad asociada, que tú necesites mantener a esa paciente en reposo. Eso es importante saberlo. Doctora, las 2 últimas preguntas con respecto a lo del tercer embarazo, el tercer mes en el embarazo. ¿Cuáles son aquellas vitaminas y vacunas que deben de colocarse o suministrar en esa paciente?
Mira, generalmente nosotros ponemos un complejo multivitamínico completo para la paciente que tenga ácido fólico para evitar alteraciones, malformaciones en el tubo neural. El tubo neural es lo que va a ser la columna vertebral más adelante en el bebé. Ponemos hierro, el multivitamínico prenatal que hay en toda la farmacia, que hay de diferentes casas comerciales, siempre vienen con todo lo que es vitaminas y minerales, porque las pacientes embarazadas tienen déficit de vitamina D, déficit de vitamina A. El calcio es súper importante desde el inicio del embarazo. ¿Por qué? Porque te ayuda a la formación de los huesos y la dentición del bebé, o sea, la formación de los dientes del bebé. Y obviamente recordar que uno hace unos exámenes paraclínicos desde el principio del embarazo para ver qué tan bien está esa paciente. Aún si ella está bien, uno siempre tiene que poner ese complejo vitamínico, aunque la paciente no tenga anemia, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese bebé se va a formar a expensas tuyo, a expensas de los nutrientes que tú le des. Entonces, todo lo que es vitamina completo, vitamina B, el complejo de vitamina B completo, vitamina A, vitamina D, vitamina C, hierro y ácido fólico. ¿Qué pasa? En la paciente que tú investigas, que tú sabes que no le gusta, por ejemplo, los lácteos, la leche, el queso y todo, entonces tú agregas calcio más vitamina D3, aparte del que trae el complejo vitamínico. Ok. Porque es una paciente que con la dieta no lo va a adquirir. ¿Ok? ¿Y con respecto a alguna vacuna que debe de colocarse? Sí, existe una vacuna que es la que tiene la influenza. Yo estoy mirando porque acuérdate que yo tengo un bebé en casa, entonces tengo que... que es la Boostrix, que tiene el toxoide tetánico, tiene la influenza. Esa vacuna no se pone desde el principio del embarazo, esa vacuna se pone entre las 28 y las 32 semanas, ¿ok? Okay. Y hay médicos a criterio de los obstetras que lo ponen antes del periodo natal, o sea, las 34 o 36 semanas, y un refuerzo del toxoide tetánico postparto. Ok, es importante. Doctora, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales para esa mujer que tiene la noticia de que está embarazada? Bueno, lo primero es chequearse. O sea, no esperar a tú considerar hacer una segunda prueba, a ver si todo está bien. Inmediatamente tú tienes una prueba de embarazo positiva, tú tienes que evaluarte con un obstetra porque hay que hacerte una sonografía obstétrica para ver si todo está bien, que dentro de los primeros 3 meses siempre es transvaginal. ¿Ok? O sea, porque la paciente siempre tiene esa pregunta de que si es abdominal o es transvaginal. Los primeros 3 meses la sonografía siempre es transvaginal y a menos que haya una contraindicación, siempre con una sonografía está bien. Por ejemplo, si yo tengo un hematoma, entonces repetimos la sonografía. Pero desde que tú sabes que estás embarazada, hay que hacerte una sonografía, hay que hacerte paraclínicos para ver si todo está bien. Si nosotros en esa primera consulta prenatal, que es la que yo les recomiendo a la paciente que haga inmediatamente, sabe que está embarazada, todo está bien, entonces citamos a la paciente un mes después. Las consultas prenatales, que son las consultas con su obstetra, son una mensual los primeros meses del embarazo, hasta las 28 o 30 semanas del embarazo, que es donde se empiezan a disminuir. Pero tu obstetra te ve una vez al mes. Otra recomendación es guardar reposo físico y sexual hasta que su obstetra le permita. Las relaciones sexuales no están contraindicadas, pero como estamos en una época en una etapa riesgosa del embarazo, hasta que uno no observe que está todo bien, uno no le da la libertad de que tengan relaciones. Si no hay ningún riesgo para el bebé, perfectamente se pueden tener relaciones sexuales en el primer trimestre. A las pacientes, por ejemplo, que experimentan emesis gravídica, o sea, los vómitos, que generalmente son matutinos, que coman frecuentemente, que utilicen, que ingieran alimentos altos en vitamina C, los ácidos le ayudan un poquito para lo que es el malestar gravídico de las primeras semanas de embarazo. Y una que se lo digo a todos mis pacientes, que no me googleen, que no me busquen todo, porque se me vuelven locas. O sea, todas vienen, doctora, yo tengo un mar de preguntas, entonces, porque doctor Google me lo pone loca. Entonces, no, que disfruten su embarazo, porque muchas de ellas indagan al ser primerizas, y obviamente eso es muy natural,
porque todo el mundo se ilusiona con su primer embarazo, con su segundo y con su tercero, y todo el mundo quiere tener todo bajo control, eso es normalísimo. Pero disfrutarlo y no indagar mucho en eso, ¿por qué? Porque tú sales con de todo de ahí. Sí. Tú sales con deficiencia, tú sales con que tiene esto, que tiene el otro y todo. Y la última recomendación, existen pruebas que se deben hacer no en todas las pacientes. Hay pruebas genéticas que tenemos ya en el país, gracias a Dios, que yo se las recomiendo, por ejemplo, a las pacientes que tienen por encima de 35 años, que se la pregunten a su obstetra, a su médico, qué opción tienen. Pacientes por debajo de 35 años, si no tienen ningún antecedente, no tienen por qué hacérsela. Y creo, y bueno, ya que estamos en una pandemia, a propósito de la época, evitar el contacto, o sea, mantener el aislamiento y el distanciamiento total. Hasta ahora nosotros no tenemos datos científicos de que haya transmisión vertical de madre a hijo con el COVID-19. No se ha demostrado que tampoco hay presencia del virus en los gametos, en los embriones. No hay todavía tampoco indicación de que se deba terminar un embarazo por COVID-19, pero lo que tenemos es que cuidarnos porque estamos en una época donde hay un virus nuevo que está en investigación y tampoco las embarazadas entran en un grupo de riesgo, pero estamos en investigación. O sea, hoy tenemos una información, mañana podemos tener una nueva. Doctora, muchísimas gracias por sus recomendaciones. Gracias a ti, Nacida, nos vamos a ver en otro video, ¿eh? Nos vamos a ver en otro video. Sí, tú solo me avisas con tiempo y bueno, lo coordinamos, hacemos un live aquí, yo abrí el mío para ver si tienen algunas preguntas. Mientras tanto... Como usted dijo, doctora, que no busquen al señor Google, pero sí lo invitamos a que puedan ir alimentándose con libros de cómo va su embarazo. Y nosotros los invitamos a que páginas, por ejemplo, que sean educativas, bueno, como la tuya, sí. Madre Paso a Paso, páginas, por ejemplo, de obstetras, de colegas médicos, que sean obstetras, la misma Sociedad de Ginecología y Obstetricia es una página abierta, no solamente para los médicos, sino también para las pacientes que pueden adquirir información, información buena, científica y real, ¿ok? Porque en Google hay de todo, pero... Sí, también invitamos a todas las embarazadas a que entren a nuestra tienda de Amazon de Madre Paso a Paso. Usted busca amazon.com/shop/Madre Paso a Paso y ahí en la búsqueda del libro, ahí está el manual del embarazo. Así que lo invitamos a que visiten nuestra tienda de Madre Paso a Paso en Amazon. A usted, doctora, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti,